Tenemos el gusto de contar esta noche con la presencia del doctor Daniel Escarlata. Él es médico veterinario, es el asesor técnico de Laboratorios PISA en el área de pequeñas especies. Y bueno, hoy nos trae una plática muy interesante acerca de pues, los problemas de... Vamos a hablar un poquito de oncología y vamos a despejarnos, a abrirnos algo a las terapias más novedosas que tenemos ahorita en puerta, que yo creo que esta es la nueva tendencia, pero para conocer las nuevas tendencias tenemos que conocer con lo que ya tenemos. Por eso es entre lo convencional y lo moderno. Así es que, pues ya sin más preámbulo, le dejamos el tiempo al doctor Daniel y gracias por su asistencia y acompañarnos en esta noche y esperemos que se aproveche al máximo. Adelante, doctor. Pues, buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Escarlata. No es necesario que me digan médico, con toda la confianza y con todo el gusto pueden decirme Daniel. Ya cuando agarramos más confianza ya me pueden decir güey, me pueden decir de otra manera, como ustedes gusten, ¿no? Soy asesor técnico en la línea de animales de compañía y también me dedico un poquito a mascotas no convencionales. Algo que les quiero platicar y que siempre me ha gustado platicarles cuando doy una plática a un grupo, bueno, ustedes son un grupo pequeño, pero me gusta platicarles qué es lo que hacemos nosotros en PISA Agropecuaria, aparte de cobrar nada más por estar sentados. Nosotros como asesores técnicos, bueno, estamos divididos en varias líneas, su servidor es el de pequeñas especies. Nosotros preparamos, hacemos desde el desarrollo del producto, el apartado mercadológico, el apartado técnico, el apartado clínico, toda la investigación de material científico para respaldar nuestros productos, toda esa información que va contenida en esos papelitos que vienen enrollados en las cajitas, pues nosotros somos los encargados de redactarlos, de verificar que no lleven errores, de verificar que la información que va ahí contenida sea veraz y sea cierta, para que ustedes tengan toda la confianza de utilizarlo al momento de que abren ese instructivo y ese papel. Sepan las indicaciones, dosificaciones y usos del producto. Igual sus advertencias y sus precauciones. Además de eso, pues nosotros nos encargamos de darle soporte técnico a quejas, y es importante, porque ahorita viene algo bien padre, que es la farmacovigilancia, y es algo que nosotros ya tenemos que empezar a trabajar, que es, con todos nuestros productos, con cada uno de nuestros productos, aún siendo reacciones adversas normales y conocidas, va a ser muy importante que nos los hagan saber y nos lo reporten. Ya lo está haciendo Colombia, ya lo está haciendo Costa Rica, ya lo está haciendo Chile, ya lo está haciendo Argentina, ya lo está haciendo buena parte de Latinoamérica. Ya están reportando todos esos sucesos, aún siendo reacciones esperadas, tanto como las no esperadas. Y esa farmacovigilancia nos vamos a ver obligados que, aunque nos dé flojera, ¿sí?, tener que avisarle al laboratorio o al promotor, oye, ¿sabes que utilicé este producto? Ejemplo, sabemos que si nosotros administramos ranitidina por vía intravenosa en bolo, ¿qué pasa con el paciente? Vomita, vuelve el estómago, ¿no? Presente meses. Entonces, aún siendo una reacción esperada, va a tener que ser reportada. Entonces, ahorita, afortunadamente, en el país no es obligatorio, pero con todos los cambios que ha habido, no nos entraría la duda de que pudiera eventualmente ser algo obligatorio. Entonces, sería bueno que ustedes supieran esto y que al momento que ya tienen esa información, sepan que eventualmente lo vamos a tener que estar trabajando y tener un contacto más íntimo con usted. Pero bueno, vamos al tema, ¿no? La oncología en medicina veterinaria es un tema muy controversial. Hay quienes dicen, yo no hago, yo nada más retiro tumores, yo sí hago, yo utilizo vincristina, yo utilizo los protocolos de medicina interna de Couto, yo utilizo los protocolos de medicina interna de otro libro, y se divide en criterios a final de cuentas. Hay quienes tienen un poquito de precaución, por no decir otra palabra, y hay quienes tienen toda la confianza de llevar a cabo los protocolos que mucha literatura y algunos artículos mencionan. Entonces,
para saber qué onda con la oncología, pues tenemos que saber qué es la oncología, ¿no? ¿Quién me puede decir en sus propias palabras qué es la oncología? No, de uno por uno, por favor. No se amontonen. No se amontonen. ¿Sí? Sí. Con toda la confianza, estamos aquí todos para aprender, ¿eh? Créanme que tanto van a aprender un poquito de mí, yo puedo aprender mucho de ustedes. Es la ciencia que se encarga del estudio de las neoplasias, de los tumores. Trata neoplasias, tumores benignos, malignos. En general, esa es prácticamente su etimología, ¿no? Su significado. Deriva del griego oncos, que significa más al tumor, y del logos, que se estudia. La especialidad es una especialidad relativamente muy reciente en medicina veterinaria. Hay muy pocos oncólogos que realmente son oncólogos de especialidad o de maestría, y yo creo que esas son las gentes con las que deberíamos pegarnos más para aprender un poco más. Y hay una asociación aquí en México que se llama Oncovet, que empieza a dar cursos diplomados para que nosotros como profesionales de la salud animal estemos cada vez más capacitados en este tipo de temas. Si estorbo de este lado, me dicen para moverme, me quito. ¿Me escuchan bien? Sí. Lo que pasa es que tengo terror escénico con los micrófonos, no me gustan, entonces prefiero mejor, si no me escuchan, hablo un poquito más fuerte. ¿Qué se encarga la ciencia, la oncología en sí? Diagnóstico, tratamiento y el seguimiento de todas las enfermedades neoplásicas. A grandes rasgos es eso, aunque muchos pensemos que hacen más cosas, ¿no? Dicen que los médicos más raros son los pediatras y los oncólogos, ¿sí? Porque uno ve los pediatras ven la nueva vida, ¿no? ¿Sí? Y el oncólogo ve la otra parte, lo que quita la vida, ¿no? Okay. Entonces, porque bueno, no es que el cáncer por sí mismo quita la vida, sino que todos los cambios químicos, y fisiológicos y anatómicos que suceden ahí proceden en muchos problemas, ¿no? La especialidad pues, es oncólogo veterinario, así lo vamos a llamar. Aunque muchos digan, no, es que yo soy el doctor oncólogo con maestría de no sé qué, que no sé. Bueno, al final eres oncólogo veterinario y no. El paciente oncológico, bien importante, nuestros pacientes, no todas las enfermedades oncológicas las vamos a abordar de la misma manera. No es lo mismo cuando te llega un tumor de glándula mamaria en una labrador con 2 pequeñas masas de medio centímetro y que la señora dice, la veo medio rara, y se rasca y se ve feo. Y ya empiezas a palpar y notas esas pequeñas masas. Y le dices, ¿sabe qué, señora? Estas masas, hay cambios en el nivel de la piel, hay irritación, genera molestia, genera dolor, y lo puedes diagnosticar de manera temprana. Pero hay pacientes en los cuales te llega una bola con un perro pegado. Entonces ahí no sé si le diagnosticas a la bola que le sale un perro o lo sabemos, ¿no? Entonces el paciente va a ser importante, el abordaje va a ser importante, la estadificación del paciente va a ser importante. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a necesitar en primer lugar al momento de abordar al paciente? Tratar de tener ¿qué? Paciencia. Para poder pronosticar qué es lo que pudiera pasar con nuestro paciente. Presencia de otros extras del primario. Si hay alguna metástasis, pudiera ser. ¿Qué más? Para tener la certeza del tratamiento. Efectivamente. ¿Otra más? Lo que pasa es que las enfermedades neoplásicas en los pacientes, a veces en los perros no nos da tiempo. Tenemos cambios anatomopatológicos en días. Entonces no nos podemos dar, sí señora, tráigamelo la próxima semana, lo vuelvo a revisar, no se preocupe, es una bolita, la bolita del tamaño de un limón, y la siguiente semana es del tamaño de una naranja, y la siguiente semana es del tamaño de una pelota de fútbol, ¿no? Entonces, no nos podemos dar el lujo, y se los digo también por experiencia. Tuve un paciente con linfoma que duró 21 días, y tú dices, ¿cómo 21 días? Pues 21 días. Se llegó diagnosticado con todos los nódulos linfáticos casi a reventar, y a los 21 días el paciente no pudimos hacer nada, no nos dio tiempo de nada. Empezó con el primer tratamiento y a los 15 días se murió. Es tan avanzado en algunos pacientes, ¿sí? Es tan rápido el proceso que tenemos que ser lo más oportunos posibles, tenemos que ser certeros.
y lo más temprano posible. ¿Cómo podemos lograr un diagnóstico temprano? Por observación, ¿no? Es palpable. Con la capacitación del cliente. El usuario lo tenemos que capacitar desde que llega. Desde que llega a vacunar a temprana edad, tenemos que decirle, señora, este paciente por su raza tiene mayor predisposición a tener esto. ¿No sería eso algo como que si notara, señora, por ejemplo, un aumento, un incremento, un crecimiento anormal? Desde esa etapa, nosotros tenemos que capacitar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a los dueños, a propietarios de los animales. OVHerizando. También, medicina preventiva. Todas las castraciones, OV7, OVH, como se llaman. Ahorita ya le cambiaron el nombre, ya se llama OCH. ¿Sí? Sería una opción. Todo eso que podamos hacer para prevenir, lo vamos a hacer. Creo que hay un problema, yo pienso, porque en la clínica diaria, lo que sucede, nosotros hacemos el diagnóstico. Si ¿sabe qué? Su perrita viene con un problema así. Este tumor es así, 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 con X. Pues como que a veces hay cierta incredulidad y ya llegan cuando, ¡pum! Oiga, es increíble. Mire, en una semana, ahora ya está el bolotón, no puede ser, ¿cómo creo? Yo le dije. Entonces, es algo problema que no dan la oportunidad a manejar los tratamientos adecuados. A veces nos pasa que luego al cliente al usuario no lo convencemos lo suficiente. Yo creo que esa certeza, darle al cliente la certeza de nuestro conocimiento es importante. Son difíciles. Cuando nosotros con datos, literatura, miren, en las perras con tumores mamarios, esto y esto. Al dueño hay que capacitarlo. Yo sé que el dueño entra a Google y que lo sabe todo, ¿sí? Porque ahorita ya todo lo podemos googlear, ¿sí? Hasta la plática de Pisa la pueden googlear, créanme, ¿sí? Entonces, no es googlear, esta sí la hice. Entonces, sí es muy importante que al cliente le despejemos todas las dudas. Entre menos dudas tenga, el cliente es más fácil que acceda a tratamientos, cirugías, todo. ¿Y de qué depende? Pues de que seamos nosotros lo suficientemente veraces con la información que sale de nuestra boca, ¿sí? La información que entra por aquí tiene que ser analizada, digerida y luego transmitida, ¿sí? No es válido que como médicos nos quedemos con la información y ni a colegas ni a los propietarios les digamos la neta. No es válido. Si no, ¿qué nos sirve? ¿No? El día que nos moramos los cerebros se van a podrir, no se va a ir a ningún lado esa información. Entonces, bien importante, exploración visual. Se mueve, no se mueve, pendula, no pendula, forma coliflor, forma redonda, forma completamente ovalada, sin bordes, con bordes, toda esa información visual que podamos nosotros sacar. Y entrevista con el propietario. ¿Cuál fue en el caso de las perras, cuál fue su último celo? ¿Cuál fue su último parto? ¿Es castrada? ¿Es entera? ¿Cuántos perros conviven? Toda la información que ustedes le puedan sacar al propietario, créanme, es importante. Toda, hasta si convive con otros perros y come croquetas, qué bueno. Si no, luego hay unos que comen ratazos de pollo. Bueno, no está tan mal. Incluso con otras especies también, ¿no? Efectivamente, sí. Por ejemplo, luego ahí me tocó una vez un médico radiólogo que llegaba y la ropa la dejaba, la perra la agarraba y yo sorpresa. O sea, la perra desarrolló cáncer. ¿Por qué? No sé. O sea, probablemente la ropa llevaba ahí unas partículas o algo. Y también la perra era una Golden Retriever y los Golden Retriever nada más 2 veces y les da cáncer. O sea, entonces, ese es el detalle. ¿A poco no? Entonces, a los mendigos Golden, así, dice, señora, esa perra va a tener cáncer. ¿Cómo sabe? No lo sé, pero va a tenerlo. ¿Sí? Los exámenes. Esto, señores, luego no lo hacemos. Luego, tiene un tumor, señora, se lo opera y ya se le quita, no pasa nada. Es una bolita, señora, no pasa nada, hombre. Entra a cirugía ahorita. Es más, va a ver que en 2 años no va a vivir más de 2 o 3 años. No, señores. A la perra con neoplasia ingresa a estudios, química sanguínea, biometría hemática,
una buena química sanguínea, necesitamos ver todo esto. Mediciones de electrolitos si es posible. A mí algo que me encanta medir, sobre todo cuando tengo sospecha de alguna neoplasia, es calcio. Es algo que, sobre todo con los linfomas, es algo que un linfoma, el calcio casi en el 92% de los pacientes lo vas a notar por los cielos. Cuando tienes un linfoma o sospecha de linfoma y el calcio está bajo, casi se te viene el diagnóstico abajo. Pero ahí vienen los otros exámenes, checas toda la química, checas la biometría, hacer radiografías, o si no, haces una biopsia y mandas la laboratorio. Citología, PAF, función con aguja fina, función con aspiración a aguja fina, y mandamos al laboratorio. ¿Qué más tenemos? Biopsia. Esta es la técnica de PAF y PAF. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál nota la diferencia? A pesar de que la técnica teóricamente es la misma, ¿cuál es la diferencia? Agacho para que vean la. En una hay aspiración y en otra no. Exactamente, en una aspiras y en la otra no. Entonces, aquí van ustedes a introducir una jeringa con su aguja, la van a introducir en la masa a estudiar, y cuando ya esté engrisada, vamos a aspirar y la vamos a mover. Mientras aspiramos, vamos a mover la aguja y sin soltarla, la vamos a regresar a su lugar y vamos a extraer. Porque si la hacemos como hace vacío, se regresa, pues la muestra se va a salir. ¿Sí? Luego lo hacemos y hay que volverlo a hacer. Y en la otra solamente vamos a agarrar una aguja. La aguja la vamos a introducir, la vamos a mover y luego la vamos a sacar. Y con una jeringa con aire vamos a expulsar la muestra en un portaobjetos. La teñimos con la tinción del gusto de cada quien y la observamos. Ahora que si nos cuesta trabajo, la muestra la fijamos, la teñimos y la mandamos al patólogo, para que el patólogo nos diga, ¿es esto que marcó? En biopsias excisionales, quitamos toda la masa. Se hace una excisión totalmente de la masa, con bordes bien limitados, con algo de tejido sano, y se manda a patología. Biopsia incisional, quitamos solamente una porción de esa masa. ¿Sí? ¿Para eso qué se requiere? Una técnica quirúrgica bien hecha. Luego, nos ha pasado que nos mandan unos muéganos horrorosos al laboratorio, ¿sí? Y quieren, no, hazme una patología de esto. ¿Y qué es, cabrón? O sea, no tiene forma. Chamacos, hay que ser delicados para hacer una biopsia. Hay que hacerlo. Yo siempre he dicho que el que es cirujano es un artista. ¿Sí? Entonces, si no lo hacemos bonito y todo, tampoco la biopsia sale bonita, y menos el diagnóstico. Bueno, de por sí ya con una neoplasia el diagnóstico no es tan bonito, ¿verdad? Otra cosa, estadificamos. ¿Quién de aquí estadifica? Que levante bien la mano, porque no la veo. Veo nomás una. Dos. ¿Quién más estadifica a sus pacientes? ¿Qué onda? ¿Cuántos somos? ¿80, 40, 50? Somos 40 más o menos, ¿no? 40, 40, 50. ¿De dos? Estamos hablando del 4%. No estamos estadificando a nuestros pacientes. ¿Qué tipo y tamaño de neoplasia? ¿Qué afección o no los tiene? Si hay presencia o no de metástasis. Y en todas las enfermedades neoplásicas, en todas podemos estadificar. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una clasificación TNM para una tumores de glándula mamaria. Este 0, pues no hay presencia de tumor. TX, hay presencia de células con malignidad, probablemente relativas a secreciones y exudados. Podemos notar al momento que sabes que la perra trae una lactorrea un poquito extraña, la tomamos la muestra, la mandamos y hay presencia de célula. Ahí podemos tener una estadificación TX. T1, la masa es menor a 2 centímetros, T2 es menor a 5 centímetros, y T3 es mayor de estos 5 centímetros e invade tejidos adyacentes. Y luego la clasificación N, que es nódulos linfáticos. N es
Hay que especificar qué nódulo, de qué lado, todo, anatómicamente bien delimitado. N0, no existe evidencia de afección. N1, afección a nódulos regionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos un nódulo a la altura de la escápula. ¿Cuál es el nódulo que vamos a notar inmediatamente? El subescapular. El subescapular. Entonces, ¿y si vamos a tener una N2, que es nódulos distantes? ¿Cuál sería? ¿El popliteo? ¿Desde la escápula hasta el popliteo? ¿O el axilar? El axilar. Está un poco más lejos, ¿no? Pero, no, yo sé, pero siempre tienes que irte primero a lo más cerquita. Entonces, es bien importante, porque también la estadificación a nivel de los nódulos nos va a decir qué tanto, o podemos nosotros decir qué tanto tiempo tiene, qué avance lleva. Y entonces nos vamos nosotros a la clasificación M, que podemos diagnosticarlo, podemos definirlo como M0, sin evidencia de metástasis, y M1 con evidencia de metástasis. Cuando ya tenemos nódulos más lejanos afectados, ahí ya podemos nosotros aventurarnos que podemos agregar un M1 en la estadificación del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es una efeméride que, bueno, ahorita no tiene caso ponérsela, que ese muro ya lo tiraron y nos van a poner otro, entonces va a estar más cerquita, que lo van a poder ir a ver, a grafitear, va a estar bien chido, ¿no? Entonces, sí es importante que estadifiquemos a nuestros pacientes y que esa estadificación la ingresemos al expediente. ¿Cuántos de aquí hacen expedientes? Bien detallados. Bueno, ahora como el 10%. Ya va avanzando. ¿Sí? Hay que hacer expedientes, muchachos. Hay que hacer expedientes, doctores. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a ver el avance, el progreso o todo el estado general del paciente. Desde que ingresa el paciente a vacunación, desde ese momento le hacemos un expediente. Desde que llega a su primera desparasitación, va ingresado su expediente. Desde que lo castramos, va ingresado su expediente. Desde que llegó porque la señora le pisó la uña y se la tuvimos que hacer una onyectomía, va ingresado al expediente. Toda la historia del paciente. Si nosotros no tenemos la historia del paciente, no vamos a saber qué hacer en estos señores. Si no conocemos bien a nuestro paciente, nosotros no podemos dar un buen pronóstico o un pronóstico acertado. Que de por sí ya con cáncer el pronóstico siempre es reservado. Y otra de las cosas, fármacos. ¿Sí? Yo no les vengo a dar clases de farmacología, no soy maestro de farmacología ni me gustaría ser. ¿Sí? Porque yo al mío lo odiaba. Y apuesto que ustedes también lo llegaron a odiar. ¿Sí? Pero siempre es bueno echarse una regresión a los medicamentos, regresarse un poquito a la escuela. Y es cuando vemos todos los tipos de agentes que pueden sernos útiles en la clínica y que a veces no los conocemos. Tenemos, por ejemplo, los agentes aquilantes, como la ciclofosfamida, el clorambucilo, el melphalan, la efosfamida y la carbazina. ¿Qué es lo que hacen estos productos? Producen un entrecruzamiento entre las cadenas de ADN. En el momento que las entrecruzan, digamos que confunden la información genética dentro de la célula, o hacen que transcriba de manera diferente, que se comporte esa célula de manera diferente, y forman un enlace covalente de un grupo aquí. Esto impide que la célula, o que a la célula le cueste más trabajo dividirse. Otra de los agentes aquilantes son las nitrosureas, como la lomustina y la carmustina. Estos actúan de la misma manera, y es un agente aquilante también. ¿Qué es lo que hace? Evita la replicación, no se va a dividir esa célula. Tampoco la transcripción. ¿Qué quiere decir? Que no va a poder transmitir información. No va a poder pasar esa información a la siguiente generación. Otra cosa bien chida, no depende del ciclo celular. No importa el estado de división de la célula cancerosa, va a actuar de manera indiferente en el estado en que esté. ¿Vale? Y esto es importante saberlo, porque al momento que nosotros sepamos que hay productos o que hay fármacos que son dependientes de fase y hay otros que no son dependientes de fase, ¿qué vamos a hacer?
vamos a elegir mejor nuestro tratamiento. Y luego vienen otros fármacos que son los alcaloides de plantas o venenos de uso. Estos son derivados de la vinca, por lo regular es la más conocida. Ya les suena, ¿verdad? Vincristina. Son agentes antimitóticos, totalmente impiden la replicación celular, van a impedir totalmente la división de la célula, actúan, son dependientes de fase, específicamente sobre fase M. No los vamos a poder sacar de ahí. Solamente aquellas células que se encuentran en esta fase se van a ver afectadas por estos fármacos. Inhiben la formación de microtúbulos. ¿Qué les suena? ¿Se acuerdan de sus clases de bioquímica? Vamos, si se tienen que acordar. Ahí me veo médicos jóvenes. Se tienen que acordar. ¿A qué les suena la célula? ¿A qué les suena los microtúbulos? ¿No son los que dan estructura o soporte al citoplasma? Sí, eso es como un esqueleto. Es como un citoesqueleto. El citoesqueleto, por así decirlo, está formado por la unión de microtúbulos. Aplausa a la doctora que se lo supo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como inhibe la formación de microtúbulos, ¿qué es lo que va a pasar con la célula? Va a empezar a colapsar en sí misma. Aparte que no se va a poder reproducir, no se va a poder dividir, va a empezar a colapsar en sí misma. ¿Sale? Y luego, los taxanos polimerizan de manera excesiva los microtúbulos, haciéndolos demasiado estables y también impiden su división. Hay de dos: o lo hace muy blando, colapsa la célula en sí misma, o la hace tan rígida que no se va a poder dividir. ¿Sale? Ese es en el caso de los alcaloides de la vinca, es lo que hacen con lo primero, y los taxanos hacen lo contrario, las hacen más densos. ¿Dudas hasta aquí? Les voy a pedir un favor, si tienen dudas o si hay alguna inquietud, levanten la mano, háganmelo saber, no me molesta que me interrumpan, al contrario, que bueno, que no me dejen hablar nomás a mí. ¿Sí? Derivados del platino. Estos provocan la unión de ambas cadenas de ADN. No van a permitir que estas cadenas cuando se empiezan a dividir estas dos cadenas, no se van a poder separar. No va a permitir que totalmente se separe esa célula. Y va a generar un daño celular. De estos vamos a tener dos. Vamos a tener los más comunes, que es carboplatino y cisplatino. Déjenme decirles, y esos se los vengo a presentar el día de hoy, no sé si ya les han platicado, ya tenemos Boplatex B, pero eso se los voy a platicar hasta el final. Es decir, el comercial chiquitito. Luego vienen los antimetabolitos. Estos sí, son totalmente específicos de fase. Solamente en la fase S de la replicación celular. Son análogos de las purinas, van a aparecer esas. ¿Se acuerdan de las purinas? Y no estoy hablando de la marca de croquetas. ¿Sí? ¿Cuáles son las purinas que conocemos? Guanina, adenina, citosina. ¿Sí o no? No, doctores. ¿Se acuerdan? Hay que revisar un tantito de bioquímica, ¿eh? Entonces, lo que va a hacer es que, como simula, va a cubrir esas estructuras, o va a tomar el lugar de esas estructuras y va a generar una cadena de ADN deficiente. ¿Sí? No va a permitir que se generen esos ácidos nucleicos. Y otra de las cosas, al momento que esos ácidos nucleicos no son correctos, al momento de que haya una producción de proteínas, no van a ser proteínas correctas. Son más efectivos a dosis bajas, pero si las mantenemos a dosis repetidas, como la infusión continua, son altamente efectivos. Entre ellos tenemos, de los más comunes, el metotrexato, es uno de los que más se usa, el fluorouracilo, el araminóxido de citosina, la citarabina y la cetoprina. Son de los que más el que más usan, que he visto que más usan muchos de los médicos, es el metotrexato. Si necesitan que me regrese, que tengan que tomar foto o hacer alguna anotación, me dicen, ¿eh? Antibióticos antitumorales. El más común que vamos a anotar
es la doxorubicina. Estos generan daño al ADN porque generan radicales libres. Lógicamente, al momento que se generan radicales libres, el único detalle es que tanto daña células malignas como también puede afectar un poquito a las células normales del organismo. Tienen, bien importante, en pacientes que tienen mutación del gen MDR, ¿como cuáles? Moscoli. Pueden tener intoxicación con doxorubicina. Úsanos con cuidado nada más en esos casos. ¿Sí? Todos los coli, doctor inglés, pueden ser sensibles, pueden ser, se puede usar, pero tal vez hay que bajar la dosis o hay que dar dosis muy bajas. ¿Sí? Siempre hay que checar muy bien cómo reacciona un coli cuando vamos a someterlo a tratamiento con doxorubicina, porque pues, puede ser más caro el remedio que la enfermedad, ¿no? Digo, no hay problema, un tratamiento oncológico a nosotros como médicos nos sale barato, pero que para un perro es más caro. ¿Sí? ¿Cuál vamos a tener? Los más comunes es la doxorubicina, la mitojantrona, la bleomicina, la clindamicina D, son los que más común vamos a usar. Hay otros fármacos que nos ayudan en la terapia oncológica. ¿Cuáles? Hay hormonas o derivados de las hormonas como los corticosteroides. Se puede utilizar prednisona, prednisolona, dexametasona. Hay muchos protocolos para linfomas y uso. Las enzimas como la L-esparaginasa también se utiliza bastante. Los inhibidores de la COX-2, los AINES. Y aquí hago un poquito de énfasis. ¿Por qué? Porque los AINES ahorita es lo que nos interesa. Los AINES en terapia metronómica juegan un papel muy importante. Y los inhibidores de la tirosina, como el Paladia, que esos son tratamientos más específicos para otro tipo de neoplasias. De nuestros productos, y hablo nomás de lo que tenemos en PISA, vamos a hablar de las dosificaciones, porque luego tenemos un puente y no sabemos dosificar, o no sabemos cómo lograr una dosificación correcta con nuestros pacientes. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Casi todos los oncológicos, y me voy a regresar, ¿cómo se dosifica? Por miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Cómo hacemos el cálculo de superficie corporal de nuestros pacientes? ¿Quién me lo puede decir? Hay tablitas. Hay tablas, ayudan, pero para ese detalle, no funciona con todos los perros, porque no es lo mismo la superficie corporal de un Shar-Pei de 32 kilos y no es lo mismo a un Golden Retriever de 32 kilos, ¿no? Pesan lo mismo, y según la tabla, los 32 kilos es un metro cuadrado de superficie corporal, pero no creo que el Shar-Pei tenga nada más el metro de superficie corporal, ¿sí? Ese cabrón tiene como 3 rollos de cartulina aparte, guardados allí abajo, ¿no? Entonces, bien importante, porque a muchos perros no es aplicable. Las tablas son útiles, pero no con todos. Entonces, hay fórmulas que son muy importantes. Hay una, vamos a imaginarnos que tenemos un perro aquí, y al perro lo vamos a llenar de figuras básicas. Rectángulos. ¿Cuál es la fórmula para sacar la superficie o el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Y del cuadrado? Vamos a regresarnos a la primaria. Bien. Les dije que algo iban a aprender o reaprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al perro le vamos a medir desde la punta de la escápula, desde el ángulo superior de la escápula, hasta la punta de la cola, y luego vamos a bajar por la grupa a la altura de la rodilla y vamos a regresar a la altura del abdomen y vamos a hacer un rectángulo y vamos a sacar la superficie. Entonces ese perro tiene 2 rectángulos a los lados, ¿verdad? Ok, entonces ya sacamos lo del tronco por los lados y luego vamos a sacarlo de arriba, damos otro rectángulo, ¿sí? Y así hasta que tengamos toda la superficie corporal. Entonces vamos juntando de todos los centímetros cuadrados, los vamos sumando y luego ya lo convertimos en metros cuadrados. Entonces decimos, bueno, este perro tiene 1.37 metros cuadrados de superficie corporal porque es un Shar-Pei y tiene piel de más. Entonces le tocan tantos miligramos por kilogramo, por metro cuadrado, y mi perro tiene tanto, pues le toca tanto. Somos una simple regla de 3. Pero ya estamos dosificando de la manera correcta. ¿Sí? Yo sé que es difícil porque ni modo de quitarle la piel y a ver cuánto te mide. ¿Sí? Es muy difícil, pero tenemos que hacerlo lo más estimado posible.
lo más exacto posible. Si no lo hacemos, ¿qué es lo que no muchas veces nos pasa? ¿Por qué? Le tenemos, vamos a ser honestos, tenemos miedito, ¿verdad? A los oncológicos, ¿sí? Subdosificamos, damos de menos, ¿sí? Y nuestros pacientes eso lo resienten, ¿sí? Lo mismo pasa en terapia de líquidos, pero bueno, en terapia de líquidos luego les platico. Luego puedo venir otra vez a hablar de terapia de líquidos, ¿sí? Entonces, al momento en que nosotros subdosificamos a nuestros perros, estamos dándole menos de lo que realmente debe llevar. ¿Por qué? Porque no calculamos bien la superficie corporal. Pero tenemos muchas ventajas, por ejemplo, con fármacos. En el caso de la vincristina. En este caso, la cabeza se mide cuadrada. Sí, tienes que hacer separado. Sí, primero la parte de arriba, luego el morro, y luego la parte de aquí del cuello con la papada. Hay que checar la papada. ¿Sí? Pues hay que tratar de estimarlo, ¿no? O sea, sacas un ángulo y empiezas a llenar de polígonos al perro y luego si quieres lo digitalizas y lo imprimes en 3D, ¿sí? Pero eso ya dependerá de cada quien, ¿no? Entonces, pero sí es importante sacar lo más posible de la superficie corporal de cada segmento del perro, ¿no? Tengo un compañero, un colega, el doctor René en Aguascalientes, me cae muy bien, él hace oncología, sí, él hasta del dedo, así, tantos centímetros de lado, tantos centímetros de lado. O sea, es muy minucioso, créanme, o sea, no está de menos la minucia con estos pacientes. Bien, Cristina, ¿cómo lo vamos a dosificar? La dosificación recomendada es de 0.5 miligramos a 0.75 miligramos intravenoso cada 7 días, igual la dosificación por metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? Para TBT, ¿qué es lo que vamos a recomendar? 0.5 por metro cuadrado, 0.5 miligramos, intravenoso. Algunos mencionan hasta 0.1 miligramos, algunos autores, algunos artículos lo mencionan. Algunos mencionan 3 semanas, otros dicen 6. Pero yo siempre les digo, vean a sus pacientes. Si tú ves que tu paciente a las 5 semanas no tiene, haces una citología. Haces una citología, la tiñes con DIF-Quick, porque me encanta el DIF-Quick para TBT, ¿sí? Ya fijado y lo ves. Si salen negativas células en todo la impronta que hiciste, lo puedes catalogar como negativo y suspendes el tratamiento. O hay muchos que no lo hacen, se van a las 6 semanas y no pasa nada. Pero eso depende de cada quien, depende del paciente y depende del criterio médico, ¿sí? Hay quienes son más minuciosos, hay quienes dicen, no tengo chance porque tengo 4 pacientes esperando en la sala de espera y no lo voy a hacer. Bueno, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Esto realmente no tiene gran bronca, esto viene en la ficha técnica, ¿sí? Entonces, pero tomamos esa información que nosotros debemos traer al día. Sí. Tomar en cuenta también los hemogramas. Ah, claro. No, definitivo. Si tienes un paciente que tiene te sale bajo en el conteo de glóbulos blancos, no te avientas. O sea, suspendes 15, 7, 14 días y luego dices, toma la decisión si retomas o no retomas, ¿sí? Hay pacientes, por ejemplo, que a mí me ha tocado de que en la primera tienes una super mega baja, incluso hay pacientes que cursan con anemia y dices, ¿sabes qué? Pues ahí muere con el tratamiento. Entonces, va a depender mucho del paciente. Hay pacientes que son muy tolerantes a las quimios, pacientes que aguantan todo el tratamiento, ¿sí? Entonces, pero hay pacientes que no. Me pasó una vez un Golden Retriever con linfoma y en el primer tratamiento a las 24 horas se murió, no aguantó. Entonces, y hay pacientes que te le avientas 2 kilos de vincristina y no le pasa nada. Hay pacientes, por ejemplo, en el manejo del TBT, hay pacientes que se hace la cirugía. Yo no lo haría. Te voy a decir por qué. Y se le mete el cribocin. Yo no lo haría, porque en primer lugar estás contaminando tu instrumental. Segundo, acordámonos que es una neoplasia que es de implantación celular. Entonces, si tu instrumental con el que utilizaste para TBT, por algún motivo se te fue una célula, vas a estar contaminando a tu otro paciente. Yo, de hecho, la literatura actual lo que dice el TBT no se puede. La peor decisión por un TBT, por más hemorrágico que se vea, por más que esté arrastrándolo el animal,
es no operar. ¿Por qué? Estás contaminando ropa, estás contaminando instrumental, estás contaminando, no sabemos todavía si el TBT se puede implantar a nosotros, existe la posibilidad, ¿sí? Afortunadamente la masa está entre caninos, pero yo no lo haría. Y la literatura menciona tajantemente que no se operen los TBTs. Da muchas ganas, porque si dices, ay, mira, se ve ahí, ¿No? pero no lo debemos hacer, ¿sí? Porque al final va a terminar con que Mire, estoy en un el mejor tratamiento congreso, es me la marco Cristina. ratito. ¿Sí? Sí. Igual, y les voy a dar un tip, les han llegado pacientes con, ¿cómo se llaman? Con papilomas, papilomatosos, Sí. así esos que llevan así como, tenles bien, Cristina. Todos los papilomas son sensibles a la Cristina, más del 92%. El mejor tratamiento para la papilomatosis en perros es la Cristina, de 3 a 6 semanas. Funciona bien, es altamente sensible. De ahí, si no jala la vincristina, váyanse a las autovacunas. Jala bien. Muchos médicos lo han hecho con buenos resultados. Entonces, las alternativas jalan y funcionan y son una chulada. Pero hay que hacerlo. Hay que quitarle el miedo. Pues no me gusta tomar coca porque lo ando regresando hasta aquí. Sí, pero bueno. La oxorubicina. Indicación principal, tumor de glándula mamaria se puede utilizar como monodroga. Y esta es una chulada porque en pacientes de más de 15 kilos, 30 miligramos por metro cuadrado. Pero en los pacientes de menos de 15 kilos, ahí sí, es una excepción a la regla, 1 miligramo por kilogramo. Pero solamente pacientes de menos de 15 kilogramos. Faltaron sillas, ¿verdad? Hay mucho piso, nada, sí lo tenemos. En gatos, igual, mayores a 10 kilos de 20 a 30 miligramos por metro cuadrado. Y en perros, en felinos de menos de 10 kilogramos, 1 miligramo por kilogramo. ¿Sí? Y déjenme decirles la buena noticia. PISA va a volver a tener doxorubicina. Este año estamos forzados a sacarla nuevamente. ¿Por qué? Para tenerles ustedes más herramientas. Nada más, por eso. Así que cómprenla, por favor. Y luego luego la tenemos que volver a retirar. No, no, hay que aprender a usar las cosas para poder quitarles el miedo y poderlos usar. ¿Sí? Entonces, créanme, otra de las cosas. Al final yo les voy a dar mi teléfono y mi correo. Si necesitan o tienen alguna duda, oye Daniel, oye Doc, oye güey, no le entendí esto, mándame la ficha técnica, mándame más artículos, necesito más información, quiero empaparme, mándame una página, mándame un lugar donde ponerme a investigar, recomiéndame un libro, con toda la confianza. Por favor. Para eso estamos los colegas, para ayudarnos. Sí, también para fregarnos, pero es más para ayudarnos, así debe ser. ¿Sí? ¿Qué tan efectivo es este tratamiento? Yo creo que es la mejor alternativa, pero yo te lo recomiendo, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos una cirugía con bordes libres, cuando nosotros hacemos una cirugía de glándula mamaria, retiramos, ¿no? Hacemos la mastectomía, nosotros nos vestimos, llegamos bien fregones. Por sobre el bisturí. ¿Sí? Y... sí, en primer lugar parece que descubrimos la mina de petróleo, ¿no? En segundo, no delimitamos bien. ¿Sí? Luego a veces pasamos y por encima, no, es que no me lo voy a quitar la piel de encima, lo voy a descubrir, voy a quitar la masa. Así de chingón soy bien, un cirujano muy chingón. ¿No? Y no, señores, hay que quitar todo, donde haya bolas hay que quitarlo todo. ¿Sí? Así, todo. Más cuidar la vasculatura. ¿Sí? Dicen por ahí, sin piedad, me decía un médico. ¿Sí? Un médico maestro mío, sin piedad, así me decía la cara. Pues sí, sin piedad. Hay que retirarle todas las masas. ¿Sí? Porque luego, al momento de que nosotros estamos haciendo una incisión, mira, aquí tiene otra bolita. Luego al rato aquí. ¿Se olvida? No, señores, hay que retirarla todo. Me pasó una vez en una Golden Retriever, llegó por una masa pendulante en la glándula mamaria caudal del lado izquierdo, ¿sí? Y le
le dije, sí, no, sí, la operamos, Golden Retriever, 12 años, pasó estudios, pasó todo bien. Al momento de rasurar, señores, ¿sí? No, parecía la colección de canicas, estaba llena de bolas. Entonces le dije, señora, voy a tener que cambiar de decisión, o hago una mastectomía radical, o no le hago nada a su perro. Nomás quítale la bola. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todas? La más grande, no es la única, es que tiene como 3. Pero como tenía tanto pelo, no se veía. Entonces cuando le dices, dígame, ¿qué hago? Y le dije, mire, ¿qué es lo mejor, doctor? Y ahí, cuando dicen, ¿qué es lo mejor? Lo voy a decir, pero es que sí. ¿Sí? Entonces, mire, señora, lo ideal para que su perra esté bien es hacer una mastectomía radical, mandar a patología y tratamiento. Adelante, doctor, lo que tenga que hacer. Ya cuando dicen, ¿cómo todo lo que tengo que hacer? Ya dices, o sea, te da un alivio, ¿no? Que dices, ay, yo sí voy a cumplir. ¿Sí? Entonces, agarras y cómodamente agarras, haces un rectángulo en toda la parte ventral de la perra y como casi, como carnicero, primero haces las ligaduras de las vasos mamarios, ¿no? Y empiezas, y vámonos, ¿sí? Y luego viene la reconstrucción, hacer la técnica de doble Y, que es la más común, y cierras, ¿sí? Perra, Golden Retriever, 12 años, 17 días de recuperación, 8 días en internamiento, con grapas, porque no cerraba esa madre con suturas, ¿sí? La perra vivió 3 años sin problemas. Eso sí, va con tratamiento, ¿sí? Ahora, por cada año que vive un perro, es el equivalente a 10 años de un humano. Entonces esa perra es como si hubiera vivido 30 años después de haber tenido cáncer. Entonces estuvo chido, ¿no? Entonces imagínate si lo hacen con sus pacientes. Les va a dar gusto que se mueran de otra cosa y no de cáncer. ¿Sí? Sí, por ejemplo, de mal de llanta, no hay problema, ya no es bronca tuya, ¿no? ¿Sí? Sí, yo tuve un paciente que le dio asfaltitis crónica, o sea, segura. Sí, es que lo pegaron en la asfalto. Entonces, bien importante, o sea, son esos casos que dices, qué chido, o sea, digo, ya una perra de edad avanzada, ya muy viejita, lo que sea, pero se fue por otra cosa. Sí, de hecho fue por el corazón, no fue por el cáncer. Y es cuando dices, qué chido, hice bien mi trabajo, diagnostiqué bien, operé bien, mediqué bien. ¿Sí? Yo, siempre el médico veterinario andamos entre el hacer las cosas bien chido y no cagarlo, ¿sí? Y siempre nos va a pasar. Pero hay que ponernos en el papel de somos fregones, somos buenos, soy capaz, lo puedo hacer y lo voy a hacer, y lo voy a hacer bien. Pero dicen, ay no, es que esa madre no sé cómo se usa, y es que, no, oye, Porfirio, ¿tú sabes hacer esto? Sí, señores, hagan ustedes, aprendan a hacerlo. Me acuerdo de un médico que me hablaba y me decía, ven a operarme todos los perros. Yo en León, Guanajuato, él en Irapuato, Guanajuato. Y yo así decirle, güey, aprende a hacerlo tú, a que me estés pagando a mí, que lo cobres tú, ¡cóbralo tú! Entonces, créanme, señores, si ustedes nos clavamos a aprender oncología, de tratamientos, de protocolos, de enfermedades, todo, esto lo vamos a poder hacer en la clínica del día. ¿Sí? Que señora, ¿qué es un lipoma? Espéralo, pero mándalo a patología, que es lo que sea. ¿Sí? Boplatex, vamos a seguir en materia. Boplatex, caninos. La dosis media de 300 a 350. Pacientes con compromiso renal podemos bajarlo a 200, 250. ¿Cuál es la indicación principal? Como monodroga. Osteosarcoma. Pero yo sí les digo, para su sarcoma el mejor tratamiento es ponerse la mejor amputada de su vida. Sí. El mejor tratamiento es la amputación. Ya después veremos si le damos tratamiento por alguna metástasis o alguna masa secundaria. Pero señores, se va a oír raro, pero se van a poner la amputada de su vida.
¿Sí? No me gustan, les voy a decir honestamente, no me gusta porque lo dicen, ah, pobre perro y todo, pero ya que ves un perro de 3 patas correr, que corre como el diablo, dices, nah, qué bueno que es un perro. ¿Sí? A muchos luego nos cuesta un poquito de dificultad por las técnicas, hay muchas técnicas, hay técnicas de desarticulación, hay técnicas con osteótomo, pero no importa la técnica, al perro le tienen que quitar la pata. Hay una regla en osteosarcoma. Miembro delantero, próxima, distal, bueno, están más cerca del codo y lejos de rodilla. ¿Sí? Por lo regular, por ejemplo, en tibia lo vamos a ver muy distal de rodilla, ¿sí? Más pegado hacia la parte de la cabeza femoral. Y en cuanto a codo, lo vamos a ver mucho más cercano al codo. ¿Sale? Es una pequeña reglita. ¿Cómo vamos a hacer una quimioterapia? Y es bien fácil porque luego muchos nos dicen, ¡hombre, ponle un bolo de Bencristina y con eso le quita... 8 días. Sí, date que te lo traiga 8 días y con eso le quita, no pasa nada. No, señores, hay una terapia de inducción. Tenemos que inducir a nuestros pacientes. Tenemos que inducirlos con una dosis más pequeña en muchas ocasiones. ¿Sí? Hay una terapia de consolidación o de mantenimiento y hay una terapia de rescate. Es cuando ya de plano el paciente vuelve a reincidir en la enfermedad o tiene una recidiva. En revisión, ¿qué vamos a tener? Puede haber revisión completa de la enfermedad. Eso es lo que nosotros esperamos o lo que nosotros buscamos. Es que te brincaste la de Buplatex. En eso estabas cuando nos hablaste de la regla. Ya. Ahí sí. Dosis. Para el osteosarcoma, 300 miligramos en perros. La dosis media en gatos es de 180 a 260. Lo más común es en gatos. Sarcomas en sitios de inyección. Como plateos lo van a poder tratar. Después de quitarlo, tratamiento monodroga de 200 a 280 miligramos por vía intravenosa, igual por metro cuadrado de superficie corporal. Y otra de las cosas que me gusta mucho del carboplatino, la terapia intralesional. Ustedes pueden combinar el fármaco con aceite de sésamo, se va a generar una pequeña emulsión y eso van a poder ustedes aplicarlo alrededor y dentro de la lesión para que pueda actuar el fármaco. Está indicado, está en la literatura, están los artículos, hay soporte científico y lo pueden usar. En caballos lo hacen. Fui en el AMBE del año pasado, fue en Monterrey, nos invitaron a una plática de oncología en equinos y es muy común que los caballos dentro de cavidad nasal tengan neoplasias, tengan crecimientos anormales de masas. Entonces lo que hacen una incisión, cortan el hueso nasal para poder acceder a la cavidad nasal y cuando identifican, hay consolidaciones, por ejemplo, de infecciones fúngicas que se hacen placas de hongos dentro de la nariz, pero cuando son lesiones neoplásicas, es increíble, los caballólogos utilizan carboplatino y cisplatino, lo utilizan con aceite de sésamo solo, y lo ponen alrededor y dentro de la lesión, dentro de la masa. Y curiosamente, entre los 22, a los 22 días esa masa está reducida. Entonces, ellos siguen aplicando el medicamento, el fármaco, de manera intralesional y tenemos una remisión parcial hasta que ya nos permite mejor el retiro quirúrgico debido a la masa. Entonces, en lugar de que tengas que retirar una masa de este tamaño, retiras una masa de este tamaño. Sangra menos, ocupa menos tiempo, menos material, te va a quitar menos el sueño de ver un médico monstruo de este tamaño a una bolita, ¿no? Entonces, también yo creo que como cirujanos tenemos que buscar seguridad y hacer las cosas más limpias, más chidas, que queden más bonitas, ¿no? Acordémonos que el cirujano debe ser artista, ¿sí? Tenemos que quede bonito, que utilice bikini y toda la cosa, ¿no? Estabas hablando aquí de la dosis de 100 miligramos por metro cuadrado, pero estás hablando solo exclusivamente, ¿es de todo el paciente o es de la masa
De 100 miligramos es para la zona interlesional, nada más. Cuando vas a hacer el infiltrado en la lesión, 100 miligramos, con eso. Ya si vas a hacer a todo el organismo, ahora sí, te vas a 200 o 280 miligramos. ¿Sí? Pero cuando es intralesional, toma 100 miligramos por metro cuadrado. Aunque solamente lo vas a infiltrar en esa zona, 100 miligramos es la dosis máxima. ¿Vamos? Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bastante claro? Entonces estábamos, estas son las fases de la quimioterapia. La de inducción, primero, las primeras fases del tratamiento, la consolidación o mantenimiento, que es cuando nuestro paciente mantenemos o continuamos o no la terapia, y la terapia de rescate, que es cuando nuestro paciente reincide. ¿Qué es lo que vamos a nosotros ver? Remisión completa. Hay remisión completa, por ejemplo, cuando retiramos nuestro sarcoma con toy pata, ¿sí? Eso es una remisión completa. Aunque, bueno, si por ejemplo hacemos los estudios radiográficos, vemos que no hay metástasis, vemos que los nódulos linfáticos no están altos. En el caso de, por ejemplo, los perros, es bien importante medir la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque nuestro sarcoma, cuando nosotros notamos que nuestro sarcoma está presente y vemos en la química sanguínea una fosfatasa alcalina muy alta, es importante, después de haberlo retirado, de haber retirado el miembro, volverla a medir. ¿Por qué? Porque si la fosfatasa alcalina baja, prácticamente podemos decir que se está sano. Pero si no baja, es decir que hay más masas. ¿Sí? Entonces la fosfatasa alcalina nos va a decir que por eso es importante las pruebas complementarias. ¿Sale? La remisión parcial de la enfermedad. Hay pacientes que hay citorreducción, hay reducción de la masa, pero no remiten. Cuando ¿esto qué pasa? La neoplasia se redujo solamente al 50%. Es un estimado, ¿eh? O sea, nosotros visualmente podemos hacer una estimación y eso lo podemos catalogar como una remisión parcial. La enfermedad es estable. Hay pacientes que están con tratamiento, pero la enfermedad no avanza, pero tampoco retrocede. Quiere decir que son aquellos casos donde disminuye menos del 50%, pero aún puede haber un aumento de cerca del 25%. Se mantiene. No crece tanto, pero tampoco disminuye tanto. ¿Sí? Y la enfermedad progresiva. La enfermedad progresiva es cuando el plano le metas lo que le metas, le pongas lo que le pongas, le reces lo que le reces, no va a pasar absolutamente nada. Nada más va avanzando. ¿Sí? Y es cuando aquí luego empiezas a ver pacientes que a los 7, 14, 21 días tienen masas a otros lados, masas más grandes y a veces es exponencial. Y, por ejemplo, médico, en el último, ¿es únicamente que se aplica en los, ¿cómo se llama? ¿Linfosarcomas? ¿Linfomas y linfosarcoma? No, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ver hemangiosarcomas que no responden. Entonces, o por ejemplo, sarcomas de células escamosas que ni con crema de la campana se ¿sí? Y eso que dicen que el crema de la campana sirve para todo. Pues sacar el pomada de la campana, ¿no? Con la medicina, ¿no? ¿Cómo le decía un médico? Ráspale sangre y se le va a quitar. Y ahorita escucho esas palabras y digo, qué bueno que lo dice. Pero bueno, dicen por ahí, a veces lo que vemos de otros colegas nos sirve para dos cosas. Para aprender cómo hacerlo o para aprender cómo no hacerlo. Entonces, ojalá todos aprendamos de otro colega de cómo hacer las cosas y cómo hacerlas mejor. Pero luego a veces nos damos unos chascos tan feos que dices, ay, qué bueno que no lo hago yo así. Pero bueno, importante estadificar, no estadificar, sino hacer la estadística a nuestro paciente. Ver si el tratamiento va progresando o no. Un tratamiento eficaz, vemos que hay, en cuanto a volumen, crecimiento tubular, va bajando conforme avanza el tiempo. Eso podemos catalogarlo como un tratamiento eficaz. Pero hay tratamientos ineficaces. Y a veces no depende tanto del médico, ni del tratamiento, ni de los fármacos, sino de la propia enfermedad del paciente.
Hay enfermedades que nos sobrepasan. Hay neoplasias, hay enfermedades neoplásicas que nos sobrepasan por completo. Por más que médicamente y humanamente nos clavemos, no podemos hacer mucho. Y eso hay que reconocerlo, no es una falta de éxito de nosotros, sino es un exceso de agresividad. Entonces, tenemos que también considerarnos lo suficientemente humanos para saber qué es lo que no podemos hacer. ¿Sí? Porque les dicen, no, es que yo soy el médico, y doy clases. ¿Qué, güey? Vas al baño igual que yo, entonces. ¿No? Entonces, ni el que más sabe, ni el que menos, ni el que más hace, ¿sí? Pero todos lo podemos hacer, ¿sí? Y si entre colegas nos ayudamos, este voto sería diferente. Pero bueno, este es el mundo que nos tocó vivir. Todos los fármacos tienen efectos secundarios. Ojalá fuera como darle caramelos, pero no lo es. Los fármacos oncológicos en su mayoría nos van a ocasionar efectos secundarios. Bueno, Uno de los primeros, mielotoxicidad. ¿Sí? Hay toxicidad gastrointestinal. Casi todos nuestros pacientes pueden llegar a tener un poco de diarrea, vómitos, náuseas, inapetencia. Por ejemplo, en el caso de la doxorubicina, muchos pacientes llegan a tener diarreas de color ladrillo. Y es normal. Es algo esperado por el fármaco. Entonces, si nosotros no conocemos eso, luego se dice, ya no se lo vuelvo a hacer, mira, nomás está haciendo bien feo. No, es normal. Una diarrea de color rojo, ladrillo, así por la doxorubicina. ¿Sí? Entonces, de que lo va a tener. Perros, por ejemplo, con carboplatino, al día siguiente están con vómitos, náuseas, con la cara de, oye, me siento de la fregada. ¿Sí? Entonces, son efectos secundarios normales esperados. Hay pocos casos de alopecia, pero donde más me tocó ver en los poodle. No se quedan pelones, pero se hace más delgado el pelo. Podemos llegar a ver la piel. Es como si tenían hipotricosis. Cardiotoxicidad, sobre todo, por ejemplo, con los antibióticos antitumorales, como la doxorubicina. Es muy común que tengamos en nuestros pacientes algún problema cardíaco. Pero, si por ejemplo nuestro paciente ya es cardiópata, tener mucho cuidado con la doxorubicina. ¿Sale? Nefrotoxicidad, casi la gran mayoría. Por ejemplo, en el caso de los platinos, pacientes con enfermedad renal, si nosotros utilizamos una dosis normal o un intervalo normal, podemos comprometerlo a nivel renal. Entonces, lo que no queremos es hacerle más daño del que ya tiene, ¿verdad? Y toxicidad dermatológica, hay pacientes que se les llegan a salir un poquito de manchas o en la zona de inyección se hace más oscura, y eso es algo externo. ¿Sale? Aquí tenemos, por ejemplo, si nunca han visto un Xolescuincle con pelo, cuando le falla el gen de que no genera pelo, pues así se ven. Igual se ven igual de feos, pero ¿sí? Entonces, pues sí hay Xolescuincles con pelo. Por lo regular son golondrinos. Y feos. No es cierto, son muy padres. Tuve uno y se llamaba Zombie, un paciente. Y sí lo parecía de Walking Dead. Pobre. Aquí lo que me gustaría platicar es algo nuevo. Esto es lo más nuevo. La terapia metronómica. ¿En qué consiste? En medicina humana, desde el año 2000 esto ya se usa. Sobre todo en oncología pediátrica. Es una de las áreas donde más se usa la terapia metronómica. ¿Saben lo que es un metrónomo? ¿Alguien de aquí hace música? ¿Qué es un metrónomo? El que lleva el tiempo y el ritmo. Lo que vamos a hacer con los fármacos oncológicos es llevar un ritmo. Es llevar un ritmo. Y esto es lo más chido. Porque en lugar de que le des una dosis cada 20 días, ¿qué te parecería darle una dosis mucho más baja todos los días? Como una subdivisión de la dosis del fármaco. Como no una subdivisión, sino una mega disminución. Imagínate tú bajar la dosis 25 veces de lo que normalmente le das. O sea, en lugar de que tú le des 2 miligramos, tú le vas a dar 0.1 miligramos. ¿Qué te parece?
La metronómica se utiliza para combatir la resistencia a los fármacos. ¿Por qué? Ya ahorita tenemos TBT resistente a vincristina, cuando antes creíamos que no iba a pasar, porque siempre creemos que nunca va a pasar, pero créanme, sí pasa. Ya ahorita tenemos bacterias resistentes a rofloxacina, y eso que es nuestra bomba más fregona, ¿sí? O sea, que no tengamos neoplasias resistentes a los fármacos oncológicos, lo vamos a tener. La parte que tocó de la resistencia de Cristina, bueno, me ha tocado varios casos, ya con resistencia y ve que el segundo fármaco de Cristina que Sí. se cada 20 días. Las aplicaciones funcionan muy bien. Pero ahorita está la doxorubicina, bueno, no hay quizá, Pero ahí, hermana, pero no hay en oncología de Puebla, en la farmacia oncológica, no hay. ¿Qué otro puede usted aquí sugerir? Porque yo los protocolos que he leído, pues en teoría ningún otro actúa. Entonces estoy ahorita, por ejemplo, parada en un caso de una golden que he hecho varios ciclos por lo mismo para evitar que crezca, porque está creciendo, porque no hay doxorubicina. ajá. Entonces ahí Mira, no puede aconsejar. te voy a decir lo que muchos hacen cuando tienen pacientes así. Hacen crioterapia. Pero la crioterapia a veces es dolorosa. El problema aquí, supongo que la crioterapia es local, ¿no? Aquí la situación es la anatomía de la perla. Ajá, o sea, Es lo que a veces no ayuda. Cuando tienes pequeñas masas en los labios vulvares o en la parte de la vagina o en el vestíbulo vaginal, pero si está mucho más allá del vestíbulo, ahí es lo complicado. Si tú lo que estás teniendo no es tanto un problema de que no tengo, no tengo los fármacos, pero anatómicamente no te ayuda tampoco el paciente. Entonces, incluso he ocupado citoreducción, o sea, con esteroides y sí, Ajá. o sea, lo que hago es darle con el dedo al tumor, ¿no? Porque al final de cuentas... como López Obrador. Algo así, pero está ahí el tumor, entonces no hay doxorubicina ahorita en Puebla, y yo me preguntaba cuándo se lo voy a pensar, porque a mí me gusta un poco, pero... No sé, pero espero que pronto. Mira, qué bueno que me lo dicen, porque esa demanda yo me la llevo ahora que regrese a Guadalajara, y me la llevo para decirle, se requiere la doxorubicina, la necesitan. Sí, porque por ejemplo yo los últimos, por ejemplo en este año es el tercero, y es el tercero que es resistente, y el año pasado tuve 2 TBTs resistentes a medicina, y entonces ya se ve, es más común, como dices, es mucho más común, y o sea, nosotros nos ponen también en un dilema, porque obviamente los dueños, o sea, yo nunca les ofrezco milagros, ¿verdad? Pero obviamente los dueños, los propietarios siempre están esperando una respuesta más favorable de la que ya ahorita está dando. No, claro. Al séptimo ciclo, o sea, hay una reducción a lo mejor del 90%, pero está ahí. Pero ahí está. Inclusive puedes palpar. ¿Sabes qué es lo que puedes hacer? Y si quieres te puedo pasar un artículo. La inmunoterapia funciona. Porque también lo que te necesitas en esa perra es activar el sistema inmunológico. ¿Sí? Sí, bueno. Hay casos documentados donde el tratamiento o la inmunoterapia, o por lo menos la inmunomodulación en el paciente, favorece que el sistema inmunológico también te ayude con el tratamiento y haga ese 10% que tú necesitas. Entonces, acordémonos que es un tumor de células que se transmiten, ¿sí? Entonces, como en muchas ocasiones, esa célula también puede generar una respuesta inmunológica, tenemos que ayudarle también al paciente a nivel inmunológico. No nada más es estarlo ciclando con los oncológicos. ¿Qué sugerencias de terapia inmunológica? Hay, por ejemplo, la más económica y accesible es administrar un inmunostimulante como la caseína. Hay otros que, por ejemplo, el Inmunex funciona, los interferones. Entonces, pero... Porque me gustaría aclarar que también las vitaminas están contraindicadas en tumoraciones. Entonces, mucha gente también al decir, bueno, o sea, como fortalece el organismo, pone vitaminas, pues, ¿no? Entonces, Aquí lo que vas a hacer es que como son terapias específicas, por ejemplo, voy a salir, no soy de PISA ahorita, ¿sí? Soy de MBZ como ustedes, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que yo? Sí, un simple mortal que se dedica a esto, ¿sí? ¿Sabes lo que yo usaba? Sobre todo los pacientes con enfermedades así,
Yo utilizaba factores de transferencia y me funcionaban muy bien. ¿Sí? Y hay factores de transferencia que se los puedes dar vía oral o lo puedes inyectar cada 8 o 14 días y funciona. ¿Sí? Muchos dicen, pero esta alternativa, esa madre no sirve. Sí, sí jala. Pero no todos los pacientes son candidatos. Entonces, sí sería bueno que hicieras tal vez alguna prueba. También, aquí, como sugerencia o como retroalimentación, muchas veces creo que a muchos nos pasa que el propietario no quiere pagar una biopsia. Correcto. Y aunque parezca un TBT, puede ser un carcinoma, ¿no? Uh-huh. Podemos estar confundidos inclusive con nuestra citología y aunque veamos células con núcleos grandes, citoplasmas pequeños, con vaporización, puede ser carcinoma. ¿Alguien ha visto cómo se ve un sarcoma de células escamosas de boca? Sí. ¿O un melanoma de boca? En boca no, pero en otra parte del cuerpo. Pues parecen TBT. Sí. El detalle es que, por ejemplo, hay TBTs de mucosa oral. Sí, también no. Y tú dices que se ve casi igual. También hay Entonces, tuberculoso y que son suaves, no son como coliflor, entonces también puede crear mucho. Hay unos que a nivel macroscópico te sacan de onda y a la mera hora termina siendo un TBT. Entonces, por eso yo les decía, todo lo que tenemos que hacer, impronta, citología, todo eso es importante. Porque luego dices, yo soy bien fregón con la citología, échamela, tú hazme el frontis, yo lo hago y yo lo veo y vas a ver que no eso es. No son enchiladas. ¿Sí? O sea, sí, somos fregones y hay que sentirnos y creernos y sabernos que somos fregones. Pero cuando nos sabemos también hay que reconocerlo. A veces que reconocer que ching, no, la verdad esto no lo sé. Clavarse a la literatura, clavarse al internet, que clavarse a estudiar. ¿Sí? Es lo bonito de esta profesión, que nunca acabamos de aprender, que nunca acabamos de estudiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la metronómica? La medicina veterinaria es relativamente reciente. Esto solamente lo vamos a ver del 2012, 2013 hacia acá. ¿Y qué es? Es la administración metronómica, que quiere decir rítmica, de fármacos citotóxicos que implica una administración continuada, sin pausas, por un largo periodo de tiempo y una dosis muy inferiores a las utilizadas convencionalmente. Yo sé que ya tienen sueño, ya me lo acabamos. ¿Sí? Lo cual minimiza el riesgo de toxicidad. ¿Sí? Entonces, esta terapia se desarrolló como una estrategia para tratar aquellos casos refractarios a regímenes quimioterapéuticos convencionales, con la idea de utilizar como diana terapéutica la vasculatura o la angiogénesis del tumor, en vez de atacar directamente las células neoplásicas. Y aquí es donde me voy a brincar buena parte de la plática, y se los voy a platicar con mis palabras. Y aquí es donde entra el meloxicam en acción, o los AINES. ¿Qué es lo que hacen los AINES? ¿Cuál es su punto de acción? Las prostaglandinas. Porque cuando se desintegra la prostaglandina se convierte en ciclooxigenasa 1 y 2. ¿Sí? ¿Estoy bien o me equivoco? Entonces, cuando nosotros atacamos las prostaglandinas, algo que producen los tumores, que favorece la generación de vasos nuevos dentro del tumor, ¿qué creen que son? Las prostaglandinas. Entonces, al momento que nosotros administramos un AINE, vamos a inhibir la producción de estas prostaglandinas. Entonces, al momento de que nosotros inhibimos la cantidad de producción de prostaglandinas, ¿qué inhibimos? La vasculatura o la vasculatura de nuevos vasos dentro del tumor. Y al momento de que le pegamos a la vasculatura del tumor, ¿qué hacemos? Pausamos un poco, ¿no? Pausamos, generamos una disminución de la nutrición y hay citorreducción por falta de nutrición. Pero esto va de la mano junto con otra terapia, o sea, con otros fármacos. Por lo regular, lo que vamos a utilizar es ciclofosfamida, vía oral. ¿Sí? Ciclofosfamida vía oral, todos los días. ¿Sí? La dosis va a depender mucho de lo que estamos tratando y va a ir de la mano con corticosteroides, con AINES, y puede llevar otros fármacos, como el metrotexato y todos, pero vía oral.
¿sí? Algo que nosotros también tenemos que estimular es esto, y esto es lo que te decía, la inmunología tumoral. Todos tenemos que reactivar o hacer que ese organismo se reactive para que el sistema inmunológico nos ayude un poco en parte con nosotros, ¿sí? Donde nosotros le pegamos es específicamente estas células, señores, células endoteliales progenitoras circulantes. El momento en que se empiezan a aglomerar, empiezan a formar vasculares. A grandes rasgos me voy a ir directamente a una... Es que, créanme, es mucha información de terapia metronómica, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es esto. Aquí hacemos que esta célula no libere esos complejos. Esos complejos estimulan la llegada de células progenitoras a generar nuevos vasos. Entonces, al momento de que nosotros le pegamos aquí, vamos a evitar que este vaso no llegue aquí y le suministre más sangre, nutrientes, oxígeno y todas esas células. Esas células malignas. Entonces, el tumor va a buscar dos maneras. O se vuelve más frágil, más friable, se divide para ir a buscar nutrición a otros lados, que esa es la metástasis, o preferiblemente mejor se colapsa a sí mismo. ¿Sí? Y esto es realmente lo que es a baja dosis y alta frecuencia. Tenemos que aquí, por ejemplo, hay 3 vasitos cuando empezaba la terapia y acá nada más tenemos uno, hay menos células, ¿sí? Al momento de que también tenemos una inmunología local, vamos a hacer que se fagociten esas células. Hay estudios donde las células inmunológicas se activan de manera severa en presencia de células tumorales, generando la fagocitosis de estas. Entonces, si nosotros inmunológicamente activamos al paciente, vamos a tener una gran ayuda por parte del propio animal, por parte del propio paciente. ¿Lo creo? Me surgen varias dudas con este tipo de... Es muy controversial. Porque, por decir, supongamos, cuando manejamos un medicamento a cierta dosis, sabemos que su farmacocinética es específica para que, digamos, en 24 horas alcance un punto terapéutico. Correcto. Si yo manejo esas dosis muy bajas, quizá puedo llegar por acumulación a esa misma dosis, pero sí. ¿qué tiempo me va a llevar? Va a depender mucho del paciente. 21 días, y quizá en 21 días ya lleva 3 semanas enterrado. Entonces, llega mi dosis de impregnación, tipo, voy a manejar una infusión. Otra de las cosas, la terapia metronómica no es para todos los pacientes. Si tienes un linfoma y te dices, le voy a aventar terapia metronómica, no te va a dar tiempo. ¿Sí? Pero tienes un paciente que le has metido, le has dado, tienes una paciente con tumor de glándulas mamarias y operaste y toda la cosa y todo, pero siguen apareciendo masas, ¿sí? Hay incluso porque que muchos médicos, sobre todo en humana, ya en los pacientes donde la terapia convencional no es útil, utilizan la metronómica. La metronómica en muchas ocasiones no te va a servir para remitir, para generar remisión, sino para generar calidad de vida. ¿Por qué? Porque estás dando físicos, estás dando y todo, pero estás dando a ritmo, estás dando dosis bajas de manera continua. Le pegas menos al organismo, menos tóxico para el organismo, ¿sí? Y por decir, aquí con dosis de aires, igual, ¿son dosis muy bajas? Sí, tú puedes bajar a, por ejemplo, 0.05 miligramos por kilo el meloxicam, que es a una cuarta parte de la dosis, pero no lo vas a dar 3 o 4 días, tal vez los das 6 o 7 días, ¿sí? Porque igual, a una dosis baja, el meloxicam nos va a evitar un poquito la pancita. O lo das a dosis normales 3 días, suspendes un par de días y luego lo vuelves a dar. O lo acompañas de antisecretores o protectores de mucosa. Porque, por decir, es que apenas leí un artículo sobre los beneficios de la COX-2, que se está ocupando, por decir, los selectivos en Estados Unidos, ya no se ocupan los selectivos COX-2, porque le pegan mucho a la cicloxigenasa tipo 2, y se sabe que tiene efectos benéficos también en la recuperación del cuerpo. Entonces, digo, con esto, me voy para ayudarle de cierta manera, o a largo plazo también. No, sí, pero no estás tratando dolor. No estás tratando, aquí lo que estás tratando es, estás pegándole a la vasculatura del tumor.
porque estás controlando la producción de tanto de prostaglandina, ciclofosfamida 1 y 2, ¿sí? Para tratar de controlar la vasculatura del tumor. Aquí no estamos tratando o no lo estamos viendo como analgésico, ¿sí? Sino como un efecto secundario, le pongo entre comillas, que tiene el AINE dentro de la terapia metronómica, ¿sí? Ahora tú dices, bueno, meloxicam no, pues utilizar carprofen, no me gusta, bueno, pues filocoxib, ¿sí? O sea, hay muchos AINEs que puedes utilizar en este tipo de terapias sin problema, ¿sí? Tú dices, quiero utilizar un selectivo, pégale para el selectivo, no pasa nada, pero puedes empezar a terapia metronómica sin problema. Hay más de 12 analgésicos que puedes utilizar, 12, 13 analgésicos, ¿sí? Y si gustan, con todo gusto me hacen una lista de sus correos electrónicos, me la mandan y les mando información, ¿sí? Hay información nueva de esta. ¿Hay datos de mortalidad y morbilidad comparativa entre la terapia metronómica y las convencionales? Claro, mira, no sustituye una a la otra. Esto te va a servir para aquellos pacientes que tú consideres que es viable, ¿sí? O sea, tú tienes que valorar bien a tu paciente. Tú no vas a decir, no, pues a todos terapia metronómica por igual. No lo puedes hacer, ¿sí? Pacientes que vas a empezar la terapia metronómica no van a aguantar. Va muy avanzado o incluso inmunológicamente no está bien, o incluso el perro no te va a aguantar la ciclofosfamida irrita también el estómago. Entonces, pero te llega el paciente con vómito crónico de 4 o 5 días y tú quieres empezar con ciclofosfamida, no, o sea, tienes que considerar bien dónde vas a aplicar la terapia metronómica, ¿sí? ¿Por qué? Por eso les decía que esto es lo más nuevo y controversial, porque todos vamos a aplicar las variables de nuestros pacientes, ¿sí? Pero ahí es el punto donde iba, en que si existe en la literatura ya alguna estadística que nos pueda dar esos datos, si nos puedes compartir. Sin problema, sí. O sea, te puedo decir, hay pacientes que se mantienen, hay calidad de vida, no remite, pero no avanza. ¿Sí me explico? O sea, hay quienes dicen, pues no remite, no se le va a quitar, ahí está la masa, pero no avanza. Pero el paciente tiene calidad de vida. Entonces, y eso en muchas ocasiones es lo que el dueño considera, el propietario lo acepta muy bien. El que el perro viva un año y medio más, pero bien, ¿sí? O sea, por lo menos no se le quitó, pero no se puso peor. ¿Sí me explico? Sí. Porque luego el cliente dice, oye, es que lo veo mal. Y emocionalmente para el dueño ver a su perro mal, y eso es lo que a veces nos falta, ¿sí? Que emocionalmente, por nuestro capricho clínico, estamos dando en la madre emocionalmente. ¿Sí? Es que va bien, señor, va a aguantar, no se preocupe. ¿Neta? ¿Neta? Y yo me pregunto, ¿neta? Por eso luego a veces nos odian. ¿Sí? Hay que ponernos tantito en los papos de los señores, ¿no? Las señoras. ¿Sí? O sea, hay que darle bienestar al perro. ¿Sí? ¿Esto nos puede servir? Sí, nos puede servir. Bien usada, la terapia metronómica nos va a servir para darle calidad de vida al paciente. Sabemos que se va a morir de algo, se tiene que morir, pues también nosotros, ¿sí? Pero que lo último, que lo viva mejor que cuando llegó, ¿no? Si no podemos curarlo, por lo menos mantenerlo bien. Y este tipo de terapias es para eso. Perdón, ¿cómo te dice? Solo quiero mencionar marcas. No, dilo, no va a pasar nada, yo no me meto. ¿Qué es Ciradil? ¿Es terapia? ¿Qué, perdón? El Paladia, es Ciradil, ¿ves? Como algo así. Ajá. Para mastocitoma. Para mastocitoma. Diario, sí. No hay una remisión completa, pero se mantiene. Es que se cuenta que con el Paladia lo que haces es como mantenerlo ahí, como todo, ¿no? O sea, y se lo puedes dar todo el tiempo que quieras. Ese es un ejemplo sí, pero no. Porque, por ejemplo, no está incluido en la terapia metronómica, porque lo que estás utilizando es un fármaco a la dosis farmacológica que va. ¿Sí? Entonces, y aquí lo que hacemos es disminuir fármacos de uso convencional, pero con una administración continua, a una dosis mucho más baja de lo que realmente es. Por ejemplo, hemos utilizado ciclofosfamida a 0.1 miligramos por kilogramo, cada 24 horas de manera indefinida. Cuando normalmente damos 10, 7 miligramos, 5 miligramos, depende mucho del paciente.
Tratamiento quirúrgico, y aquí es aquí, por eso me gusta platicarles de las cirugías, porque es una de las partes que me gusta. Dígame. ¿Qué utiliza para proteger al estómago, para daños? Los daños colaterales. O sea, ahí vamos. Ranitidina, omeprazol, pantoprazol, todo lo que termine en azol, jala bien. Todo lo que termina en cimetidina, ranitidina, todo lo que termina en irina, funciona bien. Protectores de mucosa, a mí el que más me gusta es el sucralfato. ¿Sí? Sí, el favorito, incluso para mí, yo también. Sí, uno para el perro y uno para mí. Que aparte es dulce. Bueno, no es dulce. Básicamente que estás tragando gis. Sí. Pero el de uso veterinario es dulce. El de uso humano sabe de la fregada. Entonces, cirugía. No tengamos miedo tampoco. ¿Sangra? Madre. ¿Sí? ¿De qué va a sangrar? Va a sangrar. Y más como son tumores pendulantes, con su vaso sanguíneo por un ladito, ¿sí? Pero luego, ¿qué hacemos? Cometemos el grave error de agarrar y... Gracias. Se fue. ¿A poco no? Sí. ¿Sí o no? Agarramos de... ¡Toma! No, señores. Hay que ligar, hay que abrir la piel, hay que ligar y debridar y todo, y ahora sí, sale todo lo demás, ¿sí? Liguemos, pincemos, cautericemos, no con cautín como lo hacía un colega ahí en León, ¿sí? Nunca se nos ocurre que la necrosis es mayor, ¿sí? No, aparte huele a carne quemada, sabe, huele horrible. Y después de eso el detalle es que te da hambre, ¿sí? Entonces, señores, acordémonos que los que hacemos cirugía somos artistas. Seamos artistas, hagamos arte con nuestros pacientes. Y no quiero que hagan un Van Gogh en la piel del perro, sino que quede bonita la cirugía, que quede estética, que quede funcional, que se vea bonito, ¿sí? Luego vemos a los pacientes con la OVH. No, señores, trabajemos bien, trabajemos limpios, trabajemos bonito. Que nos digan, voy a decir la palabra con todo el respeto a todos ustedes, qué chingón opera este médico. Así, que nos digan hasta los propios clientes, mira qué fregón le sale. ¿Sí? Mira qué bonito, mira. Así, una rayita. Sean artistas en su propia profesión. ¿Sí? Hay cirugía preventiva, ¿como cuál? Una OVH, una castración. Hay cirugía diagnóstica, todas las biopsias. Hay cirugía curativa, que es el tratamiento definitivo, las amputaciones. Hay reducción de enfermedad inicial, residual residente, citorreducción, cuando no podemos quitarlo todo, pero quitamos una buena parte. Por ejemplo, hay veces que por humanidad tenemos que quitarle a las perras tumores, así. Una vez me pasó un Cocker Spaniel adherido, que ya era increíble. La señora llegó, y una señora grande, llega con la perra y me dice, oiga, doctor, es que la ve bien rara, que tengo una nariz que huele bien feo. Aparte, el tumor estaba muy peludo, ¿no? Entonces, al momento que empezamos a tranquilizar a la perrita, es una perrita como de 9, 10 años, y empezamos a rasurarla, y yo, sorpresa, sale un balón de fútbol americano, nomás le faltaba ahí, ¿cuál es la marca? No, Spalding, ¿no? Nomás le faltaba ahí el sello Spalding, y de la NFL por un lado. Créanme, ya el tumor friable, el tumor desbaratándose, cayendo a pedazos, podrido y horrible, ¿sí? Entonces dices, oye, ya, no señora, espérame. Váyase usted a su casa, déjemela, y por humanidad se lo voy a quitar. Porque le pesa, porque lo arrastra, porque se lo lamen, porque le duele, ¿sí? Entonces hay que hacer citorreducción a veces porque dices, por humanidad, ¿sí? A mí me pasó un caso igual. Era una razón. Le dije, oiga señor, ¿y por qué se tardó tanto en traerla? Era un mega tumor. Me dice, es que ahora sí ya le llegó al piso, ya la arrastra. O sea, al final, si el tumor no hubiera llegado al piso, sería la hora que todavía lo trajera ahí. Sí, sí te creo, ha de pensar que era un colguito igual, ¿no? Sí. Es un monedero. La cirugía de metástasis a veces que lo hacemos nada más por ejemplo, un lóbulo pulmonar, los que yo no me atrevería ahorita, sin un ventilador, hacer una toracotomía y hacer un retiro de un lóbulo pulmonar, ¿no? Pero si tenemos la
la manera de hacerlo, háganlo. Si es solamente un lóbulo pulmonar el afectado, quítenlo. No pasa nada. Es un lóbulo pulmonar, tiene otros 8. Entonces, no pasa nada. ¿Sale? Cirugía de emergencia. Hay veces que los tumores llegan con hemorragias, con dolor, hay que quitarlos. No empezamos 2 veces, inmediatamente entra cirugía. Porque si dejamos que siga teniendo hemorragia, puede tener shock hipovolémico, puede tener una infección, puede tener otras cosas, ¿no? Cirugía paliativa. Hay veces que, pues, hay como no la quería operar, pero la tengo que operar porque está sufriendo. A veces lo tenemos que hacer. Por lo regular no lo hago. Y luego, aquí esa vez le pongo doble asterisco porque está muy grande. La cirugía reconstructiva, señores. Aprendamos a hacer colgados. Aprendamos a hacer colgados. Aprendamos a reconstruir a nuestros pacientes. ¿Alguien sigue al doctor Carlos Barón de la Mora? ¿No? Tú sí lo sigues. ¿Viste la cirugía que se aventó hace poco? La reconstrucción facial. Ese perro tenía TBT facial. En mucosa oral, en mucosa nasal, perdió parte del hueso facial, del hueso nasal. ¿Cómo quedó la cirugía? Muy chingona, la verdad. Señores, cirugía plástica de nuestros pacientes, reconstructiva, con una impresión de parte del cráneo, de una prótesis craneal en 3D. Ya se hace. Y en México. ¿Creen que lo podemos hacer en Puebla? Eventualmente. ¿Qué nos falta? Una impresora 3D. Claro que no se ve, ¿no? Sí, pero bueno, eventualmente lo vamos a hacer. Pero quien ya lo hace, ¿no? Sí. O sea, las impresiones 3D ya hay quien las hace. Sí. Sigan al doctor Carlos de la Mora, al doctor Carlos Barón. Está en un grupo que probablemente muchos siguen, BETS, en Facebook. Busquen el grupo en Facebook. Yo sé que casi todos tienen este grupo. ¿Sí? ¿Cómo se llama el grupo? BETS. Nada más. BETS. Y ahí se van a encontrar con el doctor Tomás Wheeler de Argentina. Se van a encontrar con varios, con Mario Marxuk, que está ahí también, si quieren echar chisme con él, ¿sí? Y hay un médico de Estados Unidos, que es un médico coreano, que opera unas ortopedias de primer nivel, señores. ¿Quieren aprender? Compartan sus conocimientos. ¿Quieren aprender? Hablen con los colegas, con los que quieran compartir. Y los que no, que se queden como estaban. Pero aprendamos de todos nosotros. Porque créanme, entre más nos apoyemos y entre más aprendamos de nosotros, mejores médicos vamos a ser. ¿Sale? Entonces, en este caso, el doctor Carlos Barón se aventó una cirugía reconstructiva de un nivel pero increíble. O sea, toda la reconstrucción del hueso y todo, hasta, imagínense, separar el tejido del paladar, levantarlo, montar el hueso, fijarlo, montar la impresión y luego volver a poner todo en su lugar. Llegaron a ver la película de Nicolas Cage y John Travolta de, bueno, ¡haz de cuenta! ¿Sí? Se le levantó el rostro y se lo volvió a poner. Ese perro lo operaron en octubre, y ahorita era un perro comiendo croquetas como si nada, y dices, ¡ay! No sé, yo creo que me vuelva a dar clases este cabrón. Entonces aprendamos, hay gente que hace cosas bien chidas. La técnica quirúrgica, la ideal, correcto manejo de tejidos. Correcto manejo de tejidos. Acordemos que siempre hay una materia, una parte de la técnica quirúrgica que nos dice manejo delicado de tejidos. ¿Lo hacemos? No me lo respondan. Analicémoslo nada más. Si hacemos un manejo delicado de tejidos. Hemostasia, ¿la hacemos? ¿O lo dejamos que sangre? Disección cuidadosa, ¿lo hacemos? Diferenciación de tejidos, ¿lo hacemos? Ligaduras de drenaje venoso, ¿lo hacemos? Señores, la correcta técnica quirúrgica debe llevar por lo menos 4 de estos 5 pasos. Si no lo hacemos, yo creo que hay que reconsiderar nuestras técnicas. Pero no me lo digan a mí, díganselo ustedes, para que ustedes en sus clínicas mejoren. Márgenes quirúrgicos, a veces no lo hacemos. Eso es importante, darle más margen, darle 3, 4, 5 centímetros, y no nada más hacia los lados, ¿no? Bien, hacia abajo. Si es necesario llevarnos fascia, llevarnos alguna capa de músculo, hay que hacerlo. ¿Sale?
Luego lo que hacemos es esto. Quitamos nada más alrededor de lo que les decía, o mejor quitamos una buena porción. Aquí tenemos, por ejemplo, bordes libres, ¿sí? Y aquí no tenemos bordes libres porque no hicimos una diferenciación correcta de tejidos. Entonces es importante diferenciar bien el tejido sano del tejido enfermo. Aquí tenemos un caso clásico, tienen aquí el perrito una neoplasia en la cara medial de la piernita, se hace una medición, se hace una estadificación, se embroca, se lava y todo, y se hace la cirugía, pero no se le cierra nada más así los bordes, se hace un colgajo reconstructivo, ¿sí? Y luego tenemos ese perrito, esta es la incisión que se hizo para recorrer esta parte de la piel que estaba aquí, se recorrió hacia acá. Si lo ven, aquí está la incisión y esta piel estaba aquí arriba. ¿Sí? Lo que hicimos con esta piel que estaba aquí, y si lo cortamos y lo pasamos para acá, para recubrir ese defecto que estaba en la cara interna de la piel. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que, lo más importante, cuidar en un colgajo? La irrigación. La vasculatura. Hay que cuidarla nada más, es lo único que hay que hacer para que siga nutrido y no se nos necrose ni se eche a perder ese colgajo. ¿Sí? Y voilà. Como si no le hubiera pasado nada. Esto, señores, hay que hacerlo, hay que aprender a hacerlo. Para que queden bonitos. Esto le da calidad de vida al paciente. Las recomendaciones quirúrgicas, luego a veces que no hacemos. El retiro de nódulos linfáticos. Cuando tenemos una tumoración de glándula mamaria, si son las craneales, nos vamos al axilar, señores, eso hay que quitarlo de ley. Si son todo de un lado, los quitamos a axilar e inguinal. Si son solamente las caudales, los estadificamos, pero quitamos el inguinal de ley. Esta es regla. Vamos a hacernos la costumbre de que en las mastectomías tenemos que encontrar, diferenciar y retirar el nódulo linfático. ¿Sale? Esta es una mastectomía, es igual, solamente caudales. Aquí están, se ve perfectamente, aquí hay masas, y hay masas, y aquí hay masas. Pero no me gustan mucho las mastectomías porque son como mi vecino. También sangrones. Entonces, algo que a mí me gusta usar más que sutura, grapa. ¿Por qué? Porque la mastectomía son, el momento que queremos cerrar, generan mucha tensión. Y con la grapa se van a evitar de que hubo decisión de licencia de puntos. No, le pónganle grapa. No tengan miedo a la grapa. La grapa se quita y se pone muy fácil. ¿Sí? Y se van a evitar muchos dolores de cabeza que pueden darle en la sutura. Aun por más que le metan el nylon con el que se van a pescar. No, pónganle grapa. Fibrosarcoma, pues va a poner, no me gusta esta parte de la presentación porque como se ve muy chiquita la foto. ¿Sí? Aquí, señores, fascia. Músculos superiores de las escápulas, se van. No hay que tenerle miedo a retirar el tejido, se tiene que ir. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas, en este paciente se tomó radiografía para ver la invasión de tejidos adyacentes. Si el tejido se tiene que ir, se tiene que ir. Es como el exnovio y como la exnovia. Se tiene que ir, cabrón. ¿Sí? No tiene nada que hacer ahí. Que se vaya. Igual el tumor. ¿Sí? Más que aquí con la proyección se ven muy opacas, pero vámonos. Quitamos fascia, quitamos los músculos superficiales y vámonos, se va. Y cerramos a nuestro paciente. No me gusta cómo cerrar, pero, pues bueno, pues va a aparecer chicharrón. Y no importa, señores, no importa el tumor que veamos, no importa la neoplasia en la que nos enfrentemos, podrá verse horriblemente grave y ser un simple lipoma benigno, ¿sí? O podrá verse como este pobre animal que tiene osteosarcoma en el cráneo, ¿sí? O podrá verse como este mangiosarcoma en un vaso tan severo, ¿sí? O podrá verse como este TBT tan invadido ahí en la vulvita perra, ¿sí? O como un mastocitoma que nada más se ve como una manchita alopésica en la zona de la trompita del perro. No importa cómo se vea, señores. No importa lo que vemos a lo que nos enfrentemos. Hagan estudios.
analicen a su paciente, convenzan al cliente, háganle saber que lo que ustedes necesitan hacer es lo mejor para el paciente. Y créanme, no va a estar en mejores manos ese perro que en las de ustedes. Entonces, háganselo saber al cliente. ¿Sí? O pueden ver algo tan raro como esto. Este es un teratoma, que le salen dientes. ¿O no han visto el perro que tiene una boca aquí a un lado? Bueno, es algo muy parecido, ¿no? Pero este es un teratoma. Los teratomas pueden contener células de cualquier tipo, pueden diferenciarse. Hay teratomas que tienen tejido neurológico, hay teratomas que tienen dientes, hay teratomas que tienen tejido digestivo, pulmonar. Entonces, ¿por qué? Porque están hechos de células pluripotenciales. Entonces, se pueden enfrentar a algo tan raro como eso. ¿Sí? Y no es un puma con dos bocas, un teratoma ahí arriba, ¿no? Mi nombre, mi teléfono y mi correo. Estamos en un WhatsApp de distancia, por favor, con toda la confianza y con todo gusto. Échenme un telefonazo, mándenme un correo. ¿Sí? Yo les digo, aunque sea de que hable chido, saludos, es bien recibido, ¿eh? Lo que necesite. Datos de nuestros productos, datos de algún caso en específico. Si necesitan ayuda técnica con alguno de esos productos, si quieren información, oye, Doc, tengo un caso y todo, ¿en qué me puedes ayudar? ¿Qué información tienes? Con todo gusto. Por favor, háganmelo saber. ¿Sí? Me gustaría que por ahí, a mi correo me escriban o me incluyan aquí en un grupo de WhatsApp para poderles hacer llegar los artículos de terapia metronómica con cuadros de dosificación, con cuadros de protocolos completos, para que el que se atreva y el que tenga ganas de hacer alguna terapia metronómica, con todo gusto tenga la información y se aventure, bueno, no se aventure, tenga la certeza de poderlo hacer con seguridad. ¿Les late? Entonces, mi número, mi correo electrónico. Con mi mayúscula. Puede ser con mayúscula, con minúscula, no pasa nada. Y pues bueno, nuestros productos de Pisa Agropecuaria que acompañan esta pequeña plática son Docarpina, que viene con 3 presentaciones, con 60 tabletas cada presentación, 25, 100 miligramos. No, muchos dicen, nah, pero es que no es del Rimadil. No, no es el Rimadil, pero créanme, es igual de bueno que el Rimadil. Yo lo he usado, funciona bien. Funciona bien, por ahí vi que me mandaron unos artículos, fotos y te mando más, por favor. No, si las quieren, sí, pero no, no es cierto. Entonces, este producto, por ejemplo, en el caso del capromero, también se puede usar para terapia metronómica. ¿Sí? Y nosotros lo tenemos, al igual que en otros. Melocaxil lo tenemos ahorita en suspensión, pero acaba reciente lanzamiento que tenemos es el de tableta. Tenemos 1 y 3 miligramos, cada caja con 30 tabletas, ya la tenemos disponible. Solicítenla, pidan más información con el promotor que vaya a visitarlos, en este caso la doctora Vane. Por favor, acérquense con ella. Oye, Vane, me interesa saber más de los productos, mándame el catálogo, mándame fotos del técnico. No, no es cierto. ¿Sí? Por favor, créanme, estamos para servirles. ¿Sí? Síganos en Facebook, Pisa Agropecuaria, búsquenos en Facebook, ahí estamos. Constantemente estamos publicando artículos. Yo en lo personal, constantemente subo artículos que van apegados con muchos de nuestros productos, con algunas recomendaciones o van retroalimentaciones con casos clínicos. En internet pueden checar igual todos nuestros catálogos, ofertas, todos los productos que no nada más tenemos para animales de compañía, toda la información. Y yo sé que como aquí pues, hay varios médicos, al final no nos importa, y a mí no me importa a qué especie nos dediquemos, porque al final somos médicos veterinarios y estamos para aprender de unos de otros, de apoyarnos
No, digo, bueno, y así, si no nos queremos, no importa, ¿sí? Si no nos caemos bien, no importa. Pero hay que apoyarnos en los casos clínicos. En aquel médico que tenga más experiencia, decirle, oye, doc, tienes más experiencia en esto, échame la mano. Tú sabes más de esto, sabes más de derma, tengo un caso de derma que no le entiendo, no le hallo. ¿Sí? ¿Tienes más conocimientos de anestesia? Échame la mano. Créanme, en el pedir está el dar. ¿Sí? Si nosotros pedimos, es más fácil. Si uno no quiere decirlo, no importa, va a haber otro que pueda venir. ¿Sí? Pero hay que solicitar la ayuda. No debemos sentirnos solos. Debemos hacer un gremio. ¿Sí? Yo no les digo, no, pues nomás con los de Guadalajara, no, aquí, júntense, hagan juntas. Formen un buen, armen bien sus colegios, ¿sí? Hagan cohesión, apóyense. Eso es lo que hace falta. Por eso luego la gente nos critica, por eso la gente nos tira mucha tierra, porque no nos ve así, no nos ve unidos, ¿sí? Y nos vemos que, es que lo llevé con tal, ay no, ¿cómo? Ay, lo llevó con tal, no señora, qué bueno que ya no lo lleva para allá, qué bueno que me lo trajo. No, señores, eso no es correcto. Eso no es de un médico veterinario profesional, ¿sí? Entonces, hay que ser profesionales, más que profesionistas, hay que ser profesionales. Tengan muy buenas noches y muchas gracias por toda su paciencia.